Saludo a un santafesino, es diputado del oficialismo, es el nada menos que el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Luciano Laspina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Gracias por el llamado. ¿Más tranquilo que ayer? Sí, la verdad que sí. La verdad que hoy estoy de las 11 de la mañana presidiendo la Comisión de Presupuesto. Estamos tratando el pacto fiscal, la ley de responsabilidad fiscal, la ley de presupuesto, y la verdad que, bueno, si bien son muchas horas de trabajo, comparado con lo de ayer, la verdad que es la sesión de la reunión de comisión realmente más violenta que me ha tocado participar. Creo que, bueno, se fue de las manos, básicamente bueno, ingresaron algunos grupos, estaban muy exaltados, y la verdad que se hizo bastante complicado, pero bueno, por suerte se siguió adelante y hasta se logró sobre el final realmente un diálogo mucho más civilizado. Luciano, ¿por qué convocaron para mañana una sesión extraordinaria para aprobar? ¿Por qué el apuro? No, yo creo que es un tema que básicamente hay algunos sectores, lo vimos ayer, digamos, que quieren de alguna forma, creo yo, confundir a la gente, generar con esto algún hecho de violencia, desvirtuar el debate, y creo que en la medida que tengamos los consensos necesarios y sentir que esto está en línea con lo que se acordó en el Senado, con una fórmula de movilidad que fue una propuesta de la oposición, porque la fórmula del oficialismo no fue aceptada en el Senado, y fue cambiada por esta fórmula que incorpora la inflación y también un componente salarial. Lo mejor es seguir adelante con el debate, y la verdad que el Congreso tiene tiempos que muchas veces son muy intensivos en horas y no se miden por días necesariamente los trabajos. Generalmente hay trabajos de comisión que llevan mucho tiempo para leyes muy complejas. En este caso es una ley políticamente, obviamente muy opinada, como es de público conocimiento, pero técnicamente muy sencilla, de modo tal que lo que creemos es que está bien seguir con el debate político en el recinto, y que el debate político no se dé o no quede en manos de grupos que quieren utilizar políticamente esto para generar situaciones, digamos, que no son las que tienen que ver con el orden institucional, digamos, ¿no? Ya voy a lo opinada de esta ley, pero antes, ¿cuentan ya seguro con los votos de diputados del justicialismo como para tener mayoría mañana, o todavía están ahí pulseando? Ya, Marcelo, yo creo que va a haber apoyo de muchos diputados que digamos, primero tienen conciencia de que esta reforma es una reforma adecuada y que va en línea con lo que Argentina necesita, y que es buena para los jubilados en muchos sentidos, que después podemos conversar. Pero segundo, está en el marco de un pacto fiscal que se firmó entre las naciones y las provincias, que determina una serie de compromisos a nivel político y a nivel institucional y a nivel fiscal, que estamos cumpliendo con varias leyes, y dentro de ese compromiso estaba la de ir por una modificación a la fórmula de movilidad que mejorara lo que hoy tenemos, y la verdad es que creo que eso... ¿Por qué mejorara? Vayamos al punto de fondo. ¿Por qué mejorara? Tengo aquí 3 cálculos. El estudio Bain calcula que el recorte en el aumento es de 68.000 millones. La gente de el IARAF, vos lo conocés bien, Nadine Argañarás, calcula que es 72.000 millones. Economistas de la oposición, me acaba de llegar un WhatsApp de Emanuel Álvarez Agis, a quien vos conocés muy bien, viceministro del gobierno anterior. Él eleva, si se considera el impacto en la UH, asignaciones familiares, a 175.000 millones. El recorte del primer año, recordemos que si hay un recorte en primer año, esto se prolonga a lo largo del tiempo. ¿Por qué decís que es mejor para los jubilados? Primero, una clarificación para el que nos está escuchando, no se asuste, porque si imagínate que alguien está escuchando que va a haber un recorte de 60.000 o lo que sea, está pensando en que las jubilaciones van a bajar. No, yo dije recorte en el aumento. Bueno, no, está bien, pero digo, es bueno clarificar a la gente que es menos técnica que nosotros dos, que entienda que las jubilaciones van a seguir aumentando, ahora van a aumentar trimestralmente, van a ajustar por la inflación más un componente salarial, y según nuestras estimaciones el próximo año van a recuperar 5 puntos por encima de la inflación. Menos de lo que hubieran recuperado. Bueno, vamos a esa discusión. Vos sabés, Marcelo, que la fórmula actual
Es una fórmula que inventó Vudú en su momento, que le costó bastante tiempo explicar porque era extremadamente compleja, y que tiene dos componentes. Un componente que tiene que ver con la recaudación promedio del sistema previsional. Es decir, por los recursos promedio por beneficiario tiene el sistema previsional. En función de cómo varíe eso, 50% se va a poner como cómputo de la movilidad y el otro 50% responde a la variación salarial. Sí. La fórmula, en el marco de una reforma tributaria y de un nuevo reordenamiento en la relación fiscal nación-provincias, implica que el próximo año, con los cambios que estamos haciendo en estas leyes justamente hoy, podría implicar una baja de las jubilaciones en el segundo semestre del año pasado. ¿Por qué? Porque los recursos que van a ir a ANSES, por ejemplo, por la eliminación del artículo 104 del impuesto a las ganancias, harían caer. Y a tal punto es que yo siempre, cuando discutimos la fórmula de movilidad, siempre recuerdo... Pero Luciano, permíteme interrumpirte. Es falaz eso que estás diciendo, porque eso podría llegar a ocurrir en la segunda parte del año que viene. Si la fórmula vigente tiene algunas fallas o es pasible de arbitrariedades, terminen de aplicarla en marzo, que ya se cumplió el periodo, y voten la vigencia de la nueva fórmula a partir de mediados del año que viene. Porque, en definitiva, de lo que se trata, y esto lo reconocen los funcionarios, es de pagar un aumento menor al que deberían haber pagado. Lo que nosotros decimos es, la fórmula de movilidad tal como está, técnicamente está mal concebida. Cambien la mitad de año en lugar de cambiarla en marzo. En su momento, bueno, hay una discusión. Primero discutamos la movilidad. Lo que dice la Constitución Nacional es que las jubilaciones tienen que tener movilidad, obviamente, en función de la inflación, en función de varios factores. Y esto tiene que ver con que un trabajador que aportó toda su vida, llega y se jubila, digamos, con X cantidad de pesos, vamos a poner 100 pesos, bueno, uno tiene que como mínimo garantizar el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Esa es una discusión, digamos, ¿no? Respecto a la movilidad. Lo que se confunde en esta discusión es, detrás de la fórmula, enmascarar una discusión que es mucho más profunda, Marcelo, que es el nivel de las jubilaciones. Vos coincidás conmigo que desde que tenemos memoria, las jubilaciones argentinas han sido históricamente bajas, y aún así el sistema previsional está con un déficit que explica el 100% del déficit de la Administración Pública Nacional. Entonces, detrás de la fórmula, lo que no estamos discutiendo es cuál es el verdadero nivel que queremos para la jubilación. Bueno, con la nueva movilidad, la jubilación va a ser menor a la que hubiera sido con la fórmula vigente. Yo no estoy seguro porque con la fórmula vigente están cambiando los impuestos, y al cambiar los impuestos... Luciano, vos lo sabés mejor que yo, eso puede suceder en el ajuste de junio, en el ajuste de septiembre, el año que viene, no en el de marzo. Por eso te digo, si la fórmula tenía... La querés cambiar cuando en algún sentido, discutamos mucho más racionalmente, busquemos una fórmula que le garantice a los jubilados que cada 3 meses se le reconstituye el poder de compra, que van a coparticipar también del salario, que es una fórmula entendible, que ¿sabes lo que todos los países? ¿Sabes lo que me parece? Discutamos el nivel de las jubilaciones, y ahí cuando discutimos el nivel de las jubilaciones aparecen los problemas, y le aparecen los problemas a la oposición, porque no nos dice cómo hacemos para financiar el aumento de las jubilaciones, a quién le cobramos impuestos, o qué gasto bajamos en un presupuesto que ya tiene el 63% destinado al gasto social. Entonces, eso es una discusión válida, está bien, eso es un argumento válido. El Ministerio de Salud, pero sabes, para poder subir Luciano, las jubilaciones mínimas, alguien se tiene que hacer cargo de la salud en la Argentina. Y ahí es cuando... No necesariamente, podés financiarlo con otros recursos. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Y te lo digo, hasta cierto punto molesta que no reconozcan que el objetivo fundamental, principal y básico de la reforma es que el aumento sea menor al que hubiera sido. Y después lo disfrazan con los problemas de la fórmula, que en muchos casos son ciertos, pero que el objetivo fundamental es pagar menos de lo que deberían haber pagado para llegar a cumplir con el objetivo de bajar el déficit. Eso es lo que... ¿no? Hay si querés, cierta hipocresía en el discurso oficial. No, yo creo que la verdad que como tantas cosas que nos ha dejado el kirchnerismo, esta es también un enorme problema, porque tienes una fórmula con enormes complejidades, y porque detrás de esta fórmula está bien enmascara la irresponsabilidad por no saber de dónde se pueden sacar los recursos si queremos subir las jubilaciones. Yo creo que es mucho mejor hacer como hace el resto de los países del mundo, garantizarle a los jubilados que se retiró con
determinada cantidad de pesos, sea la mínima, sea el promedio, lo que sea, va a mantener, va también a coparticipar. A ver si coincidimos, de los salarios. A ver si coincidimos en una cosa. El problema es que a la hora de discutir el nivel de las jubilaciones, te obliga eso, Marcelo, a someterte a una racionalidad fiscal de la cual Argentina no tuvo en los 10 últimos años, y por eso, yo siempre, ayer lo decía Galeani, Néstor Kirchner recibió el país, tenía 5 o 6 puntos de superávit, y el kirchnerismo se fue con 6 puntos de déficit fiscal. Claro, cuando vos no te importa nada, te quedaste sin reservas, empezaste a usar los fondos de la ANSES. No quiero hacer un juicio, porque tampoco quiero ser agresivo, pero digo, claro, cuando vos digamos, no tenés ninguna aprecio. Luciano, me parece bien que el gobierno y los legisladores traten los asuntos con responsabilidad fiscal. Me parece muy bien. Quiero saber si al menos podemos ponernos de acuerdo en un tema. Con la nueva fórmula, ¿los jubilados el año que viene van a cobrar menos de lo que hubieran cobrado con la fórmula vigente? Yo creo que si lo aplicamos durante todo el año, tengo mis serias dudas, ¿sí? Porque va a caer mucho la recaudación por beneficiario, que es la mitad del componente de la fórmula, que en nuestro caso 70% de la inflación y el 30% de salarios. En el caso de la nueva fórmula es 50 salarios y 50 los recursos por beneficiario de ANSES, que además van creciendo, y los recursos bajando, podría eventualmente bajar la jubilación en el segundo año, y nos dirían, bueno, este es un gobierno perverso. Y en aquel momento le diríamos, bueno, la culpa de la oposición que no cambie la fórmula. Y ahí violaríamos la fórmula, porque, Marcelo, en el fondo lo que estamos discutiendo no es una fórmula matemática que inventó Vudú, sino cuánto le podemos pagar a los jubilados, sobre todo con eso es una decisión política. Es una decisión política. El 5% de informalidad laboral que tenemos. Por eso mandamos la ley de blanqueo laboral, por eso estamos bajando los impuestos al trabajo, sobre todo para los salarios menores, para que haya más formalización del trabajo menos calificado. Todo eso lo estamos haciendo con una idea de que aumente la formalización, que haya más recursos para el sistema previsional. La economía obviamente crece, genera otros. Y cuando tenemos recursos, queremos. Yo lo planteaba ayer cuando me tocó hablar en la comisión, justamente. Decía, la verdad es que la ley de reparación histórica creó una comisión de expertos que va a proponer una reforma previsional, y ahí podemos plantearnos los argentinos qué sistema previsional queremos. Por ejemplo, yo estoy en contra de el tope de 82.000 pesos que hoy rige en la Argentina para las contribuciones personales, los aportes personales. Eso se elimina. Entonces, bueno, no, eso en la propuesta del oficialismo se eliminaba. Después, en la discusión interna en la reforma tributaria, dado que eso traía aparejado, justamente cuando vos modificás el sistema previsional, afectás un montón de ecuaciones. Fue un planteo de la oposición decir, cuidado, que si vos no eliminás topes a las jubilaciones y estás eliminando el tope a los aportes, podés tener una serie de litigios. Entonces se eliminó ahora esa eliminación del tope del 82.000 pesos. O sea, se mantiene. Se mantiene, y entonces, y la verdad es que es cierto, vos no podés hacer una reforma, digamos, eliminar tope sin hacer los cálculos de cuánto le va a costar eso al Estado, cuántos juicios si después no elimina tope a las jubilaciones, o cuánto costo fiscal tiene, porque para eso está la comisión esta que tiene que realmente pensar una reforma. Yo creo que habría que eliminarlo, por ejemplo, pero tampoco se puede hacer alegremente de un día para el otro. Creo que habría que pensar en topes a las jubilaciones máximas para que los jueces, los diplomáticos, los expresidentes no cobren jubilaciones que son 10, 20, 30, 40 veces más alta que la mínima. Bueno, pensemos un sistema más igualitario, pero ¿de dónde sacamos los recursos? ¿A quién le limitamos la jubilación máxima? Todas esas cosas son las que creo que hay que pensar en una reforma integral, y ahí sí podemos discutir en serio. Enmascarar detrás de una fórmula es realmente mentirnos, y menos una fórmula que inventó Vudú en algún momento porque no podía aplicar inflación, porque los índices estaban destrozados. Entonces, esto es un poco el fondo de la discusión, y yo entiendo que está planteada y que a la gente por ahí le asustan y le dicen que no, se va a caer la jubilación, porque muchos jubilados me preguntan si les va a caer en marzo la jubilación, digamos, no más que subir. Caer no, va a aumentar menos de lo que hubiera aumentado. Claro, pero cuando pase el tiempo y esta fórmula, que los jubilados vean que le va manteniendo el poder adquisitivo, que la actualizan cada 3 meses, que le va ganando la inflación, yo creo que la oposición va a perder credibilidad. Va a perder credibilidad porque le está diciendo, vos sí le está diciendo la verdad, porque vos lo estás diciendo muy claro cuál es tu visión de la comparación. Estamos comparando además
una fórmula que es trimestral con una que es semestral, tenemos varios problemas de comparación, estamos comparando una fórmula que no sabemos cómo van a ser los impuestos en el futuro porque los estamos reformando. Bueno, todos los cálculos de los institutos privados y no precisamente opositores coinciden en que los jubilados van a cobrar menos. Luciano, en una cosa nos vamos a poner de acuerdo. A ver. La sesión de mañana va a ser para alquilar balcones. Sí, va a ser una sesión complicada, pero yo creo que por lo menos en la medida que haya un debate y que podamos intercambiar ideas y que podamos cada uno expresar democráticamente sus opiniones, sin descalificaciones, creo que eso va a ser sano y mi único aporte ayer cuando yo intervine es justamente plantear esto que te estaba planteando Marcelo, que es aferrarnos al mantra de una fórmula que inventó Vudú, como si esto fuera la solución para los jubilados, es mentirnos, porque los recursos de los jubilados no salen de la ecuación puesta en un papel, salen de los impuestos de los argentinos, de los aportes de los argentinos, y tenemos que buscar una solución para eso con una reforma profunda del sistema previsional. Luciano. Lo demás es una discusión, un petardeo político que no nos lleva a nada. Gracias por atendernos. Gracias, Marcelo, por el llamado. Un abrazo. Luciano Laspina, el presidente de la Comisión de Presupuestos.